tardes, amigos de la Casa del Alba. La Casa del Alba Cultural de La Habana y Mundo Latino se complace en presentar el documental El Fidel que yo conocí. Aquí van a poder ver toda una serie de artistas e intelectuales que cuentan desde su perspectiva personal esa relación con el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Nuestra Casa del Alba Cultural, al igual que muchas instituciones culturales del país, desde el pasado 13 de agosto, cumpleaños 95 del comandante en jefe Fidel Castro, hasta noviembre, vamos a estar presentando toda una serie de programas en saludo a esa memoria que debemos mantener en nuestra historia acerca de nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Esperamos que disfruten tanto como nosotros el recuerdo en la memoria de nuestro querido Fidel. Yo lo conocí en la Sierra Maestra de mi casa, una vez que él estaba intentando comunicarse con una avioneta amarilla y con una planta, por cierto, amarilla también. Lo vi por primera vez desde lejos, en el año 59, en que él viajó invitado a Argentina. Muchos creían que esta revolución había sido una especie de revolución de lindos muchachos barbudos, maravillosos, pero jamás habían pensado que esta revolución iba a ser una revolución de verdad. Estando en Pinar del Río, en la granja PR2 de Pinar del Río, Fidel se acercó, él iba conduciendo el vehículo, tenía una argentina periodista sentada al lado de él y se llegó hasta donde estábamos nosotros. Yo llevaba una pistola 8 milímetros española, que era el regalo de compromiso que me había hecho mi entonces novio, y yo la tenía en la cintura. Y entonces la argentina le llamó la atención, una niña de 15 años con una pistola en el medio del monte alfabetizando, me pide la pistola y yo con esa ingenuidad de los 15 años saqué la pistola, le quité el peine y se la entregué a la argentina. Pero él está sentado al timón conversando y cuando se vira ve a la argentina con una pistola en la mano. Y entonces se enoja, pregunta de quién es la pistola, yo digo que es mía, me regaña, yo intento decirle que no tiene el peine, él le estoy mostrando el peine, yo muerta de nervios te podrás imaginar, y entonces él en ese momento por supuesto le quita la pistola a la argentina, me la devuelve. Yo pensé que no me la iban a devolver, juro que lo pensé, pero él me la devuelve y siguió conversando en lo que estaba. Esa es la primera vez que yo tengo un contacto humano directo con Fidel Castro. Yo conocí a Fidel en la Casa de las Américas una vez que él se reunió con un grupo de escritores jóvenes. En esa época yo era un escritor joven. Estaba García Márquez y él le dijo a García Márquez, ¿alguno de estos será premio Nobel? Y García Márquez le dijo, no lo creo, Fidel. Nosotros nos conocimos de una manera bastante curiosa un 28 de enero de 1990. En una marcha de las antorchas, cantamos Sara González y yo, y él decide caminar con los estudiantes y quedarse en el concierto que ya estaba terminando. Yo lo había visto en la televisión, pero sí, en persona sí. Y ese abrazo que llevas años guardando, yo traté de apretarlo. Y un compañero de escolta que estaba al lado me agarró las muñecas y me lastimó. Me lastimó las muñecas. Y yo me quedé así entonces con las manos así porque me dolía. Y es verdad que yo iba a darle un abrazo tremendo. Y él me dice, ¿qué te pasa? Digo yo, le hago así como con las manos. Él se vira, ve al compañero de la escolta y me dice, dame un abrazo, coño. Fue la palabra, la primera vez que lo oí decir una mala palabra. El comandante no decía mala palabra. En una ocasión fue el estreno de Fresa y Chocolate, cuando en el Festival de Cine del año 93, normalmente siempre en aquella época
se estrenaba en el Festival de Cine al principio y al final había una comida en el Palacio de la Revolución que Fidel invitaba, que era una de las grandes atracciones del festival, porque todos los cineastas latinoamericanos del mundo venían a encontrarse con Fidel. O sea, eso era realmente la primera motivación que tenía la gente. Oye, vas a Cuba, si vas al festival, te vas a encontrar con Fidel y puedes hablar con Fidel. Efectivamente, nosotros estábamos ahí, Vladimir y yo estábamos ahí en una cena, me acuerdo que había un tamal en cazuela, eso que era una cosa, y nos batimos Vladimir y yo con el tamal en cazuela y de pronto salió el comandante y para allá fueron todos los cineastas completos. Le dije, Vladimir, nosotros lo vemos todos los días, vamos a ponernos para el tamal y después cuando eso vamos para allá para arriba el comandante, vamos a ponernos para el tamal ahora. Y empezamos a bajarnos con el tamal. Enseguida lo rodearon a Fidel, todos los cineastas, y él conversaba con todo el mundo. Y entonces me dice, bueno, vamos a hacer un brindis. Y me dice, ¿con quién tú quieres brindar? Y yo le hago el chiste de la película que hace Diego, le digo, con la bebida del enemigo. ¿Me aceptas un brindis con la bebida del enemigo? Se quedó así, dice Alfredo Guevara, eso es un gas de la película, comandante, un gas de la película. Dice, no, el Habana Club es muy buena, el Habana Club es muy buena. Y entonces empezó ahí a hablar del Habana Club y después me dijo, bueno, por fin, ¿con qué vas a tomar? Y digo, no, con Habana Club. Y así brindamos por la película y ese fue el encuentro que tuvimos nosotros con Fidel. La primera vez que yo lo conocí fue cuando yo hice una obra biográfica que se llamó Tocororo, Fábula Cubana, que fue folclórico y fue un poco la historia de mi vida llevada a la danza. Y él vino a la función y vino vestido de traje. Y yo tuve la posibilidad de, en ese momento, de presentarle a mis padres. Y el viejo mío es fan fidelista número 1 y yo me acuerdo que en esa época, en ese momento, ellos tuvieron un diálogo. Y mi papá le comentó cómo él era el Mesías, que habían habido 3 personajes en la historia, que uno era José Martí, y que él era el Mesías llevado. Y tuvieron una conversación y entonces Fidel le dijo, viejo, usted sabe mucho, yo voy a ir a la casa de usted porque esta conversación tenemos que seguirla. Después ahí el viejo no quiso moverse de la casa por un mes. Y cada vez que yo le decía, vamos a ir ahí a comprar al Naranjito, comprar una... No, y si Fidel viene. Y eso provocó de que estuvo como un mes encerrado en la casa esperando por Fidel. Después no vino, pero bueno, eso fue una anécdota que me causa mucha risa, ¿no? Uno solamente se daba cuenta por las inflexiones del rostro, del carácter, de los músculos del rostro, por la agudeza a veces metálica de su mirada cuando estaba analizando en profundidad lo que estaba escuchando antes de dar una respuesta. Esa es la verdad. Nosotros estábamos ahí y junto con él escuchaba, daba ideas de todos los que iban a hablar al otro día. Y cuando llega a mí, le digo, bueno, comandante, yo no he terminado, quiero leerle lo que tengo elaborado hasta ahora, ¿no? Dice, bueno, a ver, y le digo, basta ya de ley de ajuste que busca las distorsiones, las muertes, las agresiones, pero me falta ese verso, porque tengo lo otro de abajo, y aunque a ellos no les guste, basta ya de hegemonismo, basta ya de imperialismo, basta ya de falsedad, porque esta humanidad ha hecho andar desde aquí mismo. Pero me falta el puente, no encuentro la rima para el puente. Dice, bueno, dime de nuevo qué tienes escrito. Dice, basta ya de ley de ajuste que busca las distorsiones, las muertes, las agresiones. Dice, bueno, pon algo ahí de desbarajuste. Lo decía, comandante, y el mayor desbarajuste. Y aunque a ellos no les guste, basta ya de hegemonismo, basta ya de imperialismo, basta ya de falsedad, porque esta humanidad ha hecho andar desde aquí mismo. Y entonces Fidel de ahí nos invitó a cenar ese día y fue la primera vez que tuvimos ese encuentro, ¿no? No era un hombre de fe, pero soy testigo personal de su respeto a la fe de los demás. Yo nunca le oculté la mía.
Recuerdo una reunión con un compañero, dijo un poema que terminó, un poema excelente, que decía todo el tiempo, soy esto, soy esto, soy esto, y nunca fui a misa. Pero el poema era fantástico. Yo estaba sentado al lado del comandante. Y cuando terminó el poema, todo el mundo aplaudió porque era un gran poema. Y él no. Y cuando él no aplaudió, por supuesto, todo el mundo empezó a bajar el aplauso. Y dice, este poeta le dice a él, también amigo de él, lo quería mucho, le dice, no le gustó. Y yo le digo, comandante, a mí me encantó. Le digo yo bajito, me lo digo, a mí me encantó. Dice él, déjame a mí. De pronto dice, esos poemas son divisivos. No siempre podemos contar con católicos permisivos y tolerantes como Amaury. Por tanto, esos poemas no se dicen más aquí. Poemas contra la iglesia. Y yo me quedé, y yo volví otra vez el oído y le dije, el poema está buenísimo. Dice, sí, pero el mensaje del poema no. Había estado aquí Kofi Annan y Fidel, que le importaba todo, estaba hablando del hambre en África y cómo resolver lo del hambre. Veo que Kofi Annan se durmió. Eran las 5 de la mañana. Y el comandante siguió hablando con el intérprete. Me acerco y le digo en el oído, el señor Kofi se durmió. Y él me dice, ya lo vi, pero yo se lo cuento al intérprete y el intérprete se lo cuenta mañana. O sea, tenía esas cosas. Ese también era Fidel. Fino sentido del humor, muy gracioso. Tenía siempre como un alma de niño. Yo pienso que Fidel para los artistas tiene un récord Guinness y para el mundo es llenar 2 aviones de artistas e ir a la inauguración de la capilla de su amigo Guayasamín. Nunca un presidente de un país ha hecho algo como eso. Después del regreso de ese viaje, nos reunimos muchas veces con él, comimos juntos con él, y siempre a mí me pasaba que por mi estatura, él estaba en un lugar y él daba la vuelta y al final me ponía la mano en el hombro, no porque me conociera ni nada, sino porque mi altura era lo que le servía exactamente para él descansar su brazo. En una ocasión me hizo una caricatura en una camisa. En la dedicatoria dice, algún día seré un pintor más exacto. Qué bueno si hubiera pintado, habría que ver qué hubiera pintado Fidel. Muchas veces, por ejemplo, às vezes lo encontré en casa de Sara, ele haciendo espaguetes riquísimos. E le encantava que Sara cantara La Vitória ou outra canção, né? Le gostava a música, le gostava muito. Solamente ele não lograva cantar como Sara cantava, claro, porque Sara tem uma voz que era um trombone, ¿no? Yo nunca me sentí incómoda, yo nunca me sentí en tercer lugar. Yo estaba ahí con ella y con él, y él le hablaba y me miraba y me hablaba. Y con respecto a mí, pues yo era de la familia. Ahí hay una servilleta que él firmó a Iraida, que era mi mamá, que ya falleció, a Sara y a Diana. Él sabía cómo vivíamos, él estaba al tanto. Él sentía un aprecio especial, un cariño muy especial por Sara y ella por él también. Había una comunicación muy bonita. Ella era crítica, era acuciosa, eso a él le gustaba, Yo vi a Sara en una ocasión levantar la mano porque él reiteró un criterio sobre los artistas, qué sé yo, y los deportistas, y Sara levantar la mano. Dime, Sarita, ya eso no los dijiste, no los vuelvas a repetir. Así le dijo. Y él se sonrió, a la hora de despedirse fue para donde ella estaba, la abrazó, la acarició y le dijo, no te pongas brava conmigo. No te pongas brava conmigo. Era muy caballeroso, muy amoroso. Yo creo que él agradecía que yo fuera franco, fuera transparente, pero yo no he conocido a nadie, iba a decir poca gente, a nadie, que tuviera esa memoria extraordinaria
para los datos y la intuición para saber. A Fidel tú no le podías dar un dato falso. Fíjate, los que se atrevían, él inmediatamente los cogía en la trampa. Porque Fidel sabía cuando un dato tenía lógica. Que Fidel tenía la visión planetaria de las cuestiones. Y a veces uno tenía una visión demasiado local y personal del acontecer de las cosas. Él decía, por ejemplo, que yo era como el padre de las casas. ¿Por qué decía esto? Porque en temas de la historia de Cuba, yo siempre trataba de salvar o de, no de justificar, pero sí de explicar algunas cuestiones. Pero él me dio la oportunidad de pensar que a veces el padre de las casas era él, porque independientemente de su inflexibilidad frente a temas de principio y frente a la defensa de Cuba y de la revolución, de la cual era en esa etapa el principal protagonista, a pesar de eso, una serie de acontecimientos históricos demostraban que había tratado hasta el último momento de salvar. Algunos líderes en el mundo suelen ser distantes a su pueblo, pero no, él era querido, él era asequible, él era de esas personas que tocabas, que sentías esa vibra. Y recuerdo que vio una actuación mía del Lago de los Cisnes y también de un Don Quijote mío que interpreté junto a Carlos Acosta. Y bueno, fue una emoción enorme tenerlo a él allí en el escenario, en el público, y sentías casi una presión. Sentías la presión de que ese ídolo que tú tenías tan grande estuviera ahí sentado. Es una admiración total, es una admiración de por vida. Nos da mucho estímulo que el presidente de una nación quiera venir a un show de ballet, a un espectáculo de ballet. Eso no sucede mucho. Por ejemplo, yo en los países que he estado nunca me he tropezado en ningún show de ballet el presidente de una nación. Y precisamente en esa conversación que tuvimos, una de las cosas que más se discutió fue de cómo masificar el ballet en Cuba, de cómo organizar autobuses y autobuses, porque casi que eran 3.000 niños estudiantes que querían, o sea, que captaron en diferentes ciudades de La Habana para que estudiaran ballet. Entonces te podrás imaginar qué organización, qué apoyo tenía que tener el Estado, de cómo configurar aquellos autobuses con el petróleo necesario para la búsqueda de cada niño en cada punto. Yo creo que fue el momento que más masivo fue el ballet en Cuba. Le gustaba aprender, preguntaba por cosas específicas en la danza, le gustaba saber por qué el ballet era trascendental, por qué cosa es ese paso, cómo levantan a las mujeres con una mano. Y entonces es muy carismático, el carisma que todo el mundo conoce, convoca a mucha gente a su alrededor. O sea, él se acercó mucho, él siempre desde un inicio el ballet lo apoyó y sintió esa necesidad desde la cultura de cómo el cubano necesita enriquecerse culturalmente, porque eso enriquece el ser humano, eso enriquece la calidad de pensamiento que pueda tener un ser humano. Lo tengo en el mejor lugar de mi intelecto y de mi afecto. Yo se lo dije a él, esta canción se parece a usted, comandante. ¿Y qué le respondió? Nada, se echó a reír. Para no hacer de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino,
caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como